Que oramos. Amado Dios, queremos darte gracias por este nuevo día que nos regala. Gracias por la bendición de poder abrir tu palabra y por la bendición de estar juntos, Padre. Aún así a la distancia, sentimos el calor, Padre, de estar en comunión. Aún hermanos que quizá que no conocemos, Padre, pero que pueden estar escuchando ahora, queremos pedirte de que tu palabra nos alimente, pero que también nos genere, Padre, como se dice, nos mueva al piso, Padre, y nos genere una inquietud, que el Espíritu Santo utilice tu palabra, Padre, para producir cambio en nuestra vida. Danos una mente, un corazón, Padre, receptivo, dócil y obediente, Padre, a lo que tú quieras hablarnos en esta mañana. Queremos darte gracias y lo hacemos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a recordar un poquito. En esta mañana vamos a hacer un repaso, ¿sí? Un repaso en cuanto a lo que dice la palabra de Dios, que tiene que ver con cosas básicas, ¿sí? Del cristianismo y que podemos llamarle las cosas básicas del cristianismo, pero que son realmente la base, lo que necesitamos, ¿sí? Para poder vivir un cristianismo en victoria, ¿eh? Aunque ustedes no lo crean, muchas veces las cosas básicas son las que fallamos, ¿no? No fallamos muchas veces en la doctrina difícil, sino en la doctrina fácil, ¿no? Porque se trata de práctica, no se trata de saber, sino se trata de vivir, ¿verdad? Eso es así. Así que vamos a recordar lo que estuvieron en la última vez que me tocó compartir la palabra por acá. Hemos hablado de, el mensaje era no olvides tu propósito, ¿sí? Tenía que ver con quién éramos en Cristo, ¿sí? ¿Quiénes somos en Cristo? Y tomamos algunos pasajes en las Escrituras, por ejemplo, Juan capítulo 17, la oración del Señor Jesús, cuando Él rogaba al Padre por sus discípulos, decía, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, ¿no? Entonces Él pedía, y es más, 2 veces en la misma oración dice lo mismo, ¿no? No son del mundo como tampoco yo soy del mundo, por eso te pido por ellos, ¿sí? Yo sé que ellos van a quedar en el mundo, yo me voy, pero ellos van a quedar en el mundo. Y es así que hoy estamos acá, ¿sí? Nosotros estamos en el mundo. Vos sos un hijo de Dios, estás en el mundo, pero no sos del mundo, ¿sí? Este es un concepto sumamente importante, ¿sí? Sumamente importante de tener en cuenta. ¿Para qué decíamos la vez pasada? Para no terminar viviendo, ¿sí? Como gente de este mundo. Leo un pasaje nomás en las Escrituras, esto está en Juan capítulo 15, versículos 18 y 19, no hace falta que lo busque, dice así, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los escogí del mundo, por eso el mundo los aborrece, ¿sí? Y cuando leemos esta palabra, ¿sí? De que Él nos escogió del mundo, ¿sí? Y que no podemos esperar logros y aplausos de este mundo, ¿sí? Y además de que no somos este mundo, ¿sí? Que tenemos que vivir una vida distinta, vemos una clara distinción entre el cristiano, ¿sí? Y la gente de este mundo. Hay una clara distinción entre el cristiano y la gente de este mundo. Esa clara distinción tiene que ver con la genética del cristiano, ¿sí? Con tu genética espiritual, se podría decir que somos gente, no somos de acá, ¿sí? Somos de otro linaje, ¿sí? Un linaje espiritual. Y esa clara distinción espiritual, que es una realidad en nuestra vida, tiene que ser evidente a la gente de afuera, ¿sí? De eso se trata el cristianismo, de eso se trata el cristianismo. Ahora quisiera hacerles pensar en algunas cosas básicas que tienen que ver ahí en el link anterior que les mandé y que no funcionó, ¿sí? No sé si cuántos habrán visto la imagen. Había una imagen de una gallina, ¿sí? Guiando a sus pollitos, ¿sí? A sus pollitos. Y lo raro de la imagen es que estaba la gallina, había pollitos y había como un pollito más grande que era un águila, ¿no? Un águila que caminaba ahí, ¿no? Un águila que pensaba que era un pollito, ¿sí? ¿Por qué? Porque en algún momento les conté, hay una fábula, así un cuento, que un huevo de águila rodó de su nido y cayó en el nido de la gallina, ¿no? Entonces lo empolló la gallina y después cuando nacieron todos, y él nació, esa pequeña águila nació en medio de la gallina, ¿no? Pero él nunca supo su historia anterior, entonces él creyó que era una gallina también, y así vivió gran parte de su vida, ¿no? Se podría decir desperdiciando mucho potencial que él tenía, no sabiendo que tenía alas para volar, sino que picoteando las cosas del suelo como lo hace una gallina, ¿no? ¿Saben qué? Habíamos dicho que es muy importante que entendamos que no somos de acá, para no terminar viviendo como gente de acá, ¿sí? Como gente de este mundo, enredado en las cosas de este mundo, perdiendo de vista nuestro objetivo. Uno de los grandes objetivos de Satanás, ¿sí? Y el mundo, ¿sí? Es justamente llenarte de cosas, ¿sí? De este mundo, llenarte de problemas de este mundo, taparte
para hacerte perder tu objetivo, ¿sí? Tu objetivo principal. Y veíamos el domingo anterior que pude compartirle y le decía yo que muchas veces, hasta en este tiempo de pandemia que estamos viviendo raro, ¿sí? De esto que está sucediendo en el mundo, que nos sorprendió a todos, por ahí te podés encontrar luchando con tus problemas, ¿no? Problemas legítimos, ¿sí? Lo digo con todo respeto, legítimos, por ejemplo, falta de trabajo, amenaza de falta de trabajo, amenaza de falta de salud, ¿sí? Peligran muchas cosas, el sistema está muy difícil y nos preocupa, nos carga, ¿sí? Entonces podemos hoy los cristianos llenarnos de todo eso y no tener mente, no tener cabeza para pensar en las cosas que Dios tiene para nosotros. Y poníamos el ejemplo, recordábamos la historia de Abraham, ¿se acuerdan de Abraham cuando Dios le quería hablar de grandes promesas y él no le podía escuchar, él no podía pensar en los planes que Dios tenía para su vida? ¿Por qué? Porque es sencillo, Dios le hablaba de que iba a levantar muchedumbre de él, ¿sí? De sus espaldas, de él iba a salir un pueblo enorme, él iba a bendecir todas las naciones de la tierra por medio de él. Él no podía escuchar y mucho menos creer a Dios. ¿Por qué? Porque él tenía un sencillo problema, no podía tener hijos, ¿sí? Con su esposa. No podía tener hijos, entonces no podía creerle a Dios. Dios tuvo que decirle una frase muy importante, ¿sí? Que Dios te tiene que decir a vos y a mí también esta mañana, es: salí fuera de tus problemas un rato, ¿sí? Salí de esa carpa y mirá las estrellas si las puedes contar, contarlas si podés contarlas, así va a ser tu descendencia. Se trata de creer, pero tenemos que salir de los problemas, ¿sí? Que muchas veces tenemos para poder ver la óptica que Dios tiene. De esto quiero hablarte, ¿sí? Cuando vos aceptaste a Cristo como tu único y suficiente Salvador, dice la palabra de Dios que vos pasaste a ser su hijo, ¿sí? Su hijo de Dios. Y quiero mencionarte algunas cosas y voy a tratar de ir rápido con esto, ¿sí? Dice Hechos capítulo 2, versículo 38. ¿Qué te hace diferente a vos que sos hijo de Dios o del que eras antes, ¿sí? O de la demás gente que no conoce a Cristo todavía? Dice Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo a toda la multitud: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, ¿sí? El nuevo nacimiento. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces ellos le preguntaron: ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Entonces Pedro le dice: tienen que arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y van a recibir el don, el regalo inmerecido del Espíritu Santo, ¿sí? Algo que ellos no sabían lo que era hasta ese momento, ¿sí? Después Efesios capítulo 1, versículos 3 y 14, versículo 3 a 14, dice así la palabra: en él, en Cristo está hablando, en él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, el nuevo nacimiento, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia o es el que garantiza, ¿sí?, nuestra herencia hasta que llega la redención final de nuestra posición que ya tenemos para alabanza de su gloria, ¿sí? Acá está hablando de que cuando nosotros creemos en Cristo, somos sellados por el Espíritu Santo, ¿sí? Que es la garantía de esa posición que ya tenemos en Cristo, ¿sí? Y dice el versículo anterior que recibimos el regalo del Espíritu Santo, ¿sí? Esto es algo que todo cristiano tiene en su vida, ¿sí? Dice también Efesios capítulo 4, versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, ¿sí? Acá nos advierte la palabra que no tenemos que contristar, ¿sí?, entristecer al Espíritu Santo que está en nuestra vida. Más adelante, Romanos capítulo 8, versículo 9 dice: mas vosotros, los hijos de Dios, los cristianos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto es un condicionante muy importante, ¿sí? Todo hijo de Dios tiene el Espíritu Santo, ¿sí? El que tiene el Espíritu Santo es hijo de Dios. Y el que no tiene el Espíritu Santo no es hijo de Dios, por más que uno vaya a una iglesia, por más que uno profese una fe, por más que uno practique algo, ¿sí? Dice la palabra de Dios, esto es algo claro, que aquellos que son hijos de Dios están sellados, tienen el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en la vida de cada uno, ¿sí? Esto es una verdad espiritual. Yo no sé si vos sabías esto, ¿sí? Sí, lo sabía. Y muchas veces probablemente sí lo sabías, ¿sí? Que sos un hijo de Dios, tenés el Espíritu Santo. Pero en donde fallamos todos nosotros es en nuestra comunión que tenemos con Él, ¿no? Muchas veces lo ignoramos y muchas veces no sabemos ni siquiera para qué está, ¿no? Dice Tito capítulo 3, del versículo 3 al 6, escucha esto, ¿sí? Tito capítulo 3, versículo 3 al 6, dice así: pero nosotros también, vos y yo, ahora los que somos hijos de Dios, nosotros
En otro tiempo, antes de conocer a Cristo, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Igual que la gente de los demás. Esto era antes de conocer a Cristo. Dice la palabra, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, cuando se manifestó Dios en esa cruz, ¿sí? En ese pesebre en Belén, por medio de Jesucristo, dice la palabra, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, Él nos salvó no por mérito propio, sino, ¿por qué? Por su misericordia. Y dice la palabra, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dos cosas, lavamiento de la regeneración, eso es el nuevo nacimiento, ¿sí? Y después, por la renovación en el Espíritu Santo. Menciona dos cosas, ¿sí? Y termina diciendo la palabra, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Dice, vuelve a repetir la palabra y vuelve a insistir que si vos sos un hijo de Dios, Dios derramó en vos el Espíritu Santo, ¿sí? Vos tenés el Espíritu de Dios en tu vida. Ahora, en estos versículos que hemos leído, podemos notar dos claros propósitos, dos propósitos generales que tiene el Espíritu Santo en la vida del creyente, ¿sí? Y quiero mencionarlo porque el conocer esto es importante, muy importante, porque si no, muchas veces tenemos el Espíritu Santo adentro y es como, supongamos que cae un ovni, ¿sí? Una nave espacial, perdón la comparación, ¿sí? Acá al patio de tu casa, ¿no? Y vos lo tenés y vos sabés que tiene una tecnología terrible, pero está ahí y no sabés para qué sirve, ¿no? Entonces no sabés qué ventaja tiene o para qué sirve o para qué está. Bueno, muchas veces nos pasa tristemente de ser morada, de ser habitación del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, y no sabemos para qué está, ¿no? No sabemos, ignoramos muchas veces cuál es el efecto que Él quiere hacer en nuestra vida, cuál es la obra que Él quiere hacer en nuestra vida, ¿sí? Ignorar esto va a hacer que uno viva y uno pierda el objetivo y uno no sepa para qué existe, ¿sí? Para qué vive. Por eso es muy importante. Podemos notar dos grandes propósitos generales del Espíritu Santo en nuestra vida. Fíjate que, ahora lo voy a mencionar, pero fíjate que en Hechos, capítulo 19, versículo 2, no hace falta que lo busque, Hechos, capítulo 19, versículo 2, Pablo, predicando, llega a Éfeso, ¿sí? Y dice que cuando llega encuentra discípulos, ¿sí? Había discípulos en Éfeso. Y él llega y lo primero que le pregunta a los discípulos, supongo que habrán estado estudiando la palabra, imagino, no sé, dice, les dijo a los discípulos, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? La respuesta sorprendente de ellos es, ni siquiera hemos oído que había Espíritu Santo, ¿sí? Pero bueno, particularmente en ese momento no había caído sobre ellos todavía el Espíritu Santo, ¿no? Pero era algo particular. Pero muchas veces en nuestras vidas tenemos podemos tener una respuesta parecida. Yo te pregunto a vos, ¿no? Que estás escuchando, ¿tenés el Espíritu Santo? Probablemente me digas que sí, sí, sos un hijo de Dios. Y la segunda pregunta que quiero hacerte es, ¿lo conoces? ¿Lo conoces? ¿Qué relación tenés con Él? Si esa respuesta no tiene respuesta o no, o la verdad que no lo sé, te aseguro que no tenés herramienta para vivir una vida distinta en este mundo. No tenés herramienta para vivir una vida distinta en este mundo. Es crucial, es vital para el Hijo de Dios conocer al Espíritu Santo y tener una relación con Él. Y descubrir qué cosa Dios tiene para nuestras vidas. Quiero avanzar en este pensamiento. Dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, dice, no saben, siempre son preguntas, ¿sí? Que hace Pablo, no saben que son templo, son habitación, son vivienda del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Vuelvo a repetirlo y lo digo en castellano. No saben, no se dan cuenta que ustedes son la casa del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo vive en ustedes. Muchas veces ignoramos esto, ¿sí? Y hay algo un poquito más profundo que dice la palabra, no solo que viven ustedes, dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, ignoran que vuestro cuerpo es vivienda del Espíritu Santo, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, pues porque habéis sido comprado por precio. Glorifiquen, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales no son de ustedes, son de Dios. Acá está diciendo la verdad fundamental y mucho más profunda, que no solo que el Espíritu Santo esté en tu vida, sino que el Espíritu Santo, una vez que entró en tu vida, una vez que vos, porque el aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador,
es haber renunciado a tu vida, ¿sabes? Cuando Jesucristo, grandes multitudes lo seguían, Él se dio vuelta en un momento y ¿qué les dijo? Muchos de acá me siguen porque les doy de comer, ¿no? Y Él dice, pero el que quiera venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, ¿sí? Tiene que negarse a sí mismo. Tomar su cruz y seguirme cada día, ¿sí? La palabra del Señor dice que cuando el Espíritu Santo, cuando vos fuiste regenerado, naciste de nuevo, si sos un hijo de Dios y tenés el Espíritu Santo en tu vida, vos ya no te pertenecés a vos mismo. Esto es un concepto sumamente importante. Estamos hablando de cosas muy básicas, pero cosas en donde tropezamos todos los días los cristianos, ¿sí? Vos ya no te pertenecés a vos mismo. Vos tenés un dueño y el dueño no es que vos le alquilás al Espíritu Santo tu vida para que Él viva ahí, le alquilás la casa, ¿sí? No. Pasaste a vos ser el inquilino. ¿Me explico? Escuché una frase, ¿sí? Vi una frase en realidad en las redes sociales que me gustó y decía, todo aquel que dice que Dios le ha salvado, pero sigue viviendo como vivía antes, le pregunto, ¿Dios lo salvó de qué? Te vuelvo a repetir, todo aquel que dice que Dios le ha salvado y sigue viviendo como vivía antes, le pregunto, ¿Dios lo salvó de qué? ¿De qué te salvó Dios? Dice Ezequiel capítulo 36, versículo 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Dice que sacaré el corazón de piedra, poner un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis caminos, dice la palabra de Dios. O sea que el Espíritu Santo en tu vida tiene un propósito, ¿sí? Un propósito definido. Y dice Filipenses capítulo 2, versículo 12 y versículo 13, dice la segunda parte del 12, dice, ocúpense, hermanos, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Esto es cosa seria. Ser cristiano y estar en este mundo es cosa seria. Tenés que saber vivir en este mundo como un hijo de Dios. Si terminás este mundo, terminás tu vida, no sé cuántos años de vida Dios te va a dar en este mundo, pero si lo terminás viviendo como una persona cualquiera de este mundo, sin darte cuenta, ¿sí? O habiendo ignorado al Espíritu Santo en tu vida durante todos los años que te quedan, habrás desperdiciado tu vida. Dice la palabra de Dios que, hermanos, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sabes que el Espíritu Santo es el que debe generar la vida tuya? ¿Sabes? Cuando vos te levantás a la mañana, ¿sí? Y decidís ponerte los zapatos para hacer todo lo que hay que hacer en el día, en realidad el que debería hacerlo es el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo es el que se calza los zapatos, ¿sí? Porque Él es el dueño, ¿sí? Y Él debería obrar las cosas que van pasando en tu vida, ¿sí? Déjame ir un poquito más adelante con esto. Te voy a leer algo importante, dice Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos capítulo 6, versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, o sea, que en otras palabras, mas ahora que sos un hijo de Dios, ahora que ya no sos un desconocido por Dios, sino que ahora que ya sos un hijo de Dios, dice que algo importante, tenés por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Te menciona dos cosas. Ahora que sos un hijo de Dios, tenés como un fruto la santificación y como un fin la vida eterna. Mirá, estos son los dos grandes propósitos que el Espíritu Santo tiene para tu vida. En primer lugar, habíamos leído los versículos anteriores, que es el sello, es la garantía, es la zarra, la garantía de que ya sos salvo, de que la posición que tenés en Cristo ya está adquirida y que cuando venga la redención final, ¿sí? Cuando estemos allá arriba, ¿sí? Los nuevos, el cuerpo glorificado, ¿sí? Vas a tener, ¿sí? Vas a tener vas a adquirir, tu cuerpo va a ser redimido totalmente, ¿sí? O sea, esta es la garantía, el Espíritu Santo es la garantía. Pero ¿sabes qué? Esto en Romanos, ¿sí? En teología se llama que esto es la salvación de la pena del pecado. ¿Qué significa? Es la salvación de la condenación, ¿sí? Dios te salva del infierno, ¿sí? Te asegura el cielo. O sea que el Espíritu Santo está en tu vida como una garantía, ¿sí? Como una garantía de que no vas a ir al infierno, sino que vas a ir al cielo. O sea, te asegura tu futuro. Pero qué triste salvación sería si Dios te asegurara un futuro, pero no te asegurara un presente. El segundo propósito que el Espíritu Santo tiene en tu vida es darte poder para vivir una vida en victoria. Y muchas veces los cristianos olvidamos esto, ¿sí? Muchas veces los cristianos olvidamos esto. Dice la palabra acá que ahora que somos hijos de Dios tenés como fruto la santificación y el fin la vida eterna. El fin es lo futuro, lo que viene, ¿sí? Dios ya te salvó, no vas a ir al infierno, quédate tranquilo. Pero hay algo que tenés que vivir hoy, que es el fruto de la santificación. No se trata de que cumplir leyes, no es que vos vas a tratar de agradar a Dios ahora, sino que la santificación, esto es algo importante, ¿sabes qué?
Esto estudiamos en Romano. La santificación no es algo que vos tenés que generar. La santificación es algo que vos tenés que vivir así y cumplir lo que Dios dice. La santificación es algo que si vos le das lugar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a reproducir en vos. Así funciona el cristianismo, ¿sí? Escuchar a Pablo en otros pasajes, ¿sí? Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, el amor de Cristo nos impulsa. Cuando pienso de que uno murió por todos, ¿para qué? Para que los que ahora viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que resucitó y murió y resucitó por ellos. Esto, el razonamiento lógico espiritual es que el amor de Cristo nos impulsa. O sea, tu vida tiene que ser impulsada. Si vos vivís una vida cristiana arrastrado, ¿sí? Arrastrado, y es un peso ir a la iglesia, y es un peso cumplir lo que Dios quiere, y es un peso, todo es un peso, no has descubierto realmente lo que Dios tiene para tu vida. ¿Sabes qué? Jesucristo dijo, el que se paró el último gran día de la fiesta, dijo, si el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Te lo digo de otra manera, si vos tenés el Espíritu Santo porque creíste en Dios, eso debe ser un río que con ímpetu te lleva y te moviliza durante el día a vivir una vida distinta. Si eso no está sucediendo, es porque hay una ignorancia del Espíritu Santo. Te lo digo con todo respeto y con todo cariño, ¿sí? Porque yo también lo vivo y yo también lucho con esto. Ahora, en nuestro presente, ¿cómo es que el Espíritu Santo produce la santificación? ¿O cómo reproduce a Cristo en nuestra vida? ¿Cómo actúa el Espíritu Santo? ¿Cómo es esto? ¿Sí? ¿Qué es esto para no mirar como algo extraño? Bueno, mira, en primer lugar quiero decirte que el Espíritu Santo no tiene que dejar de ser un ser extraño en tu vida. ¿Sí? El Espíritu Santo tiene que dejar de ser un ser extraño en tu vida. Todo empieza por dejar de ignorar al Espíritu Santo. Dice Romanos capítulo 8, versículo importante, Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Los que son guiados, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, papá querido, papito querido. El Espíritu mismo da testimonio, el Espíritu Santo le da testimonio a tu espíritu de que vos sos un hijo de Dios. Y si somos hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Mira, te lo voy a decir de una manera más sencilla, ¿sí? Dice que todos los que son guiados por el Espíritu, los que tienen guía, mira, el Espíritu Santo tiene que guiar tu vida, ¿sí? No es normal de que vos no puedas escuchar la voz del Espíritu Santo o que no conozcas la voz del Espíritu Santo. Eso no es normal, ¿sí? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y no obedecerán a la voz del extraño porque conocen la voz del pastor. No es normal que el cristiano no conozca la voz del Espíritu Santo, ¿sabes? Dice, todos los que son guiados por el Espíritu son los hijos de Dios, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud por estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Padre. Debería ser normal el que vos tengas una relación cotidiana normal con el Espíritu de Dios. Tan normal como un niño, ¿sí? Como uno de mis hijos, Matías o Joel, que se levanta, papito, y me abrazan, ¿sí? Debería ser totalmente normal en el cristiano esto. Lamentablemente muchos cristianos vivimos, ¿sí? Me incluyo porque muchas veces nos pasa, vivimos en un espíritu de esclavitud, ¿sí? Esclavos del mundo, del yo, de la carne, ¿sí? Sin darnos cuenta que tenemos un ser precioso en nuestra vida. Y al final dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, el Espíritu habla, se comunica con tu espíritu y le dice que vos sos un hijo de Dios. ¿Sabés que no hay duda de la salvación acá? Aquel que todavía duda de su salvación, de que si soy un hijo de Dios, porque todavía no ha desarrollado una comunión con el Espíritu Santo. ¿Sí? No digo que no lo tenga, sino que todavía no conoce quién es el dueño adentro. ¿Sí? Y termina diciendo, y si hijos, y si somos, el Espíritu Santo te comunica de que vos sos un hijo de Dios, te afianza, te confirma, y dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Acá hay algo sorprendente, que tenemos que hacer un stop, ¿no? Dice que si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios. Mira, yo no sé si alguien está esperando recibir una herencia acá en esta vida, ¿no? Y si quizás es tu sueño, sí, recibir algo. Te aseguro que no hay mayor herencia que la herencia de Dios. Dice la palabra que si sos un hijo de Dios, sos heredero de Dios.
Cuando alguien muere, ¿sí? Y van a recibir herencia, ahí se entera de cuánto, ¿no? Y entonces todos queremos saber, el que la tiene esa ventaja, ¿sí? Saber cuánto le tocó. Un hijo de Dios tiene que conocer cuál es la herencia que Dios tiene para su vida, para no vivir como una persona de este mundo, para no preocuparse, ¿sabes qué? Por si mañana me quitan el trabajo. Porque si mañana me despiden de la empresa donde estoy, la empresa no es mi proveedor, es Dios que me provee por medio de esa empresa. Y si mañana esa empresa no va a estar, el proveedor mío va a seguir estando, ¿sí? Y Él va a seguir proveyendo para mi vida. Y quizás lo hará como el profeta que lo hizo por cuervos, pero lo hará, te aseguro, ¿sí? El cristiano no se enreda con problemas de este mundo. Y quiero hablarte de esta manera porque te puede pasar que terminas viviendo como esa águila, ¿sí? Picoteando las cosas de este mundo y tratando de llenar de alimentar un cuerpo que ha nacido para otra cosa, ¿sí? Dice la palabra que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Nos pone, perdón la palabra, de una manera similar con Cristo para heredar lo que Dios tiene. Quiero ir un poquito más adelante con esto. Dice, si no llegamos a tener esta revelación, vamos a vivir como todos los demás. Mira, hay tres grandes. El Espíritu Santo hace un montón de cosas en nuestra vida, ¿sí? Me gustaría nombrarte tres nada más, ¿sí? Pero hace muchas cosas en nuestra vida. Una es el Consolador, ¿sí? Es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo, necesitamos consuelo, ¿sí? La vamos a pasar difícil. Es el Consolador. La otra es que nos da poder, ¿sí? Para ser testigos de Dios, ¿sí? Para predicar el Evangelio, ver una vida de poder. Pero la tercera razón, y olvidada por, creo yo, la mayoría de los creyentes en esta generación, es que el Espíritu Santo está en nuestra vida para revelarnos lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Muchas veces solamente nos conformamos con que el Espíritu Santo es nuestro consolador y andamos dando lástima por todo el mundo, por todos lados, diciendo, che, me falta esto, Señor, ayúdame, consolame, y vivimos de mensajes solamente que alimentan y nos acarician las heridas que tenemos, ¿sí? Cuando no nos damos cuenta que el Espíritu Santo tiene mucho más para nuestra vida, que hemos nacido para algo más grande, hermanos. Mirá, 1 Corintios, escucha esto. Te voy a leer 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9 al 12. Escucha esto, es sorprendente. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9 al 12. Y ruego a Dios que abra los ojos de nuestro entendimiento para entender esto. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. ¿Qué significa? Que a vos no se te pueden ocurrir. No se trata de inteligencia, no se trata de estudiar psicología, filosofía, ingeniería, de hacer un máster, ni siquiera en eso se llama máster en teología, que no existe, ¿sí? Esas cosas. Ni siquiera con la mayor inteligencia humana se puede entender esto, porque dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, ¿eh? Dice la palabra de Dios que Dios ha preparado, a Él se le ocurrió, por eso es que a vos no se te puede, vos no lo podés llegar a entender. Pero algo sorprendente de esto, dice que Dios tiene planes sorprendentes para tu vida, para los que le aman, ¿sí? Y dice después, pero Dios nos reveló estas cosas a nosotros por el Espíritu. Entonces, una de las funciones que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida es revelarnos esas cosas enormes que Dios tiene para nosotros. Dice, pero Dios nos reveló estas cosas a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, todo lo investiga, aún lo profundo de Dios. Y pone un ejemplo, dice, ¿quién más conoce a Charlie? ¿Sí? Te aseguro que no conocen, a mí no me conoce mi papá, mi mamá, mi esposa, yo. Hay alguien que me conoce más que estas 4 personas que son muy cercanas a mi vida, ¿sí? Hay alguien que me conoce más que yo mismo, es mi espíritu, ¿sí? El espíritu que yo tengo propio mío, ¿sí? Lo mismo sucede con Dios. El que más conoce a Dios es el Espíritu de Dios, ¿sí? Y esto dice la palabra. Así también, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea que el Espíritu Santo conoce absolutamente todo lo que Dios tiene. Esto es sorprendente, ¿sí? Y dice después el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Por favor, grabate esto, hermano. Vos tenés el Espíritu de Dios. Dios puso el Espíritu Santo en tu vida, ¿para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Que somos herederos de Dios. Mira, si no sabemos qué es lo que Dios tiene para tu vida, muy difícilmente vas a vivir una vida distinta a cualquier persona de esta tierra, aún teniendo el Espíritu Santo en tu vida. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sabes qué? En Oseas, el libro de Oseas,
capítulo 4, versículo 6, el Señor dice algo muy, muy terrible, ¿sí? Dice, mi pueblo pereció, murieron, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Si no conocemos lo que Dios tiene para nuestra vida, no vamos a vivir nunca. Si no sabemos cuál es el horizonte de nuestra vida espiritual, cualquier mejor horizonte mundano o el que nos parezca mejor a nosotros, vamos a correr detrás de eso. ¿Sabes qué? Efesios capítulo 1, versículo 15, quiero leerte esto también. Efesios capítulo 1, versículo 15, y escuchá esto, Pablo, ¿sí? Pablo dobla sus rodillas, ¿sí? Dobla sus rodillas y dice, por esta causa también yo, Pablo, habiendo oído de la fe que tienen en Cristo Jesús, no ceso de dar gracia y de orar por ustedes. ¿Qué oraba Pablo? ¿Qué pedía Pablo por los discípulos? ¿Para qué? Oro, pido, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. No, el cristiano no puede estar a ciegas. Y menos depender de las cosas de este mundo, si mañana mejora o no mejora la economía, o si cambia el gobierno y pelearnos porque el gobierno de turno es esto o el otro, eso no existe en el cristiano, y si lo existe, perdón hermano, está cerrado, ¿sabes? No es así. El cristiano vive por otras reglas, ¿sí? Y dice después la palabra, para que entendamos, sepamos cuál es la esperanza, a qué Dios te ha llamado, en primer lugar, para que sepas a qué Dios te ha llamado, cuál es el propósito de tu vida, y cuáles son las riquezas que Dios tiene para vos, y después dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Está hablando del Espíritu Santo, porque dice, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos, ¿sí? Y según Romanos capítulo 8, ese es el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo entra en tu vida para revelarte el gran potencial que Dios tiene para vos, ¿sí? Que vos no tenés que hacer nada, porque ya lo hizo y lo ganó Cristo en la cruz del Calvario, ¿eh? Amén. Ese Jesucristo que dice ahí en Hechos que suelto los dolores de la muerte, ¿sí? Se levantó, porque era imposible que fuese retenido por ella, ¿sí? Hay un potencial terrible en tu vida, hermano, para el cual vos podés vivir una vida distinta, ¿sí? Pero si ignoramos al Espíritu Santo, si no nos damos cuenta y vivimos detrás de nuestras reglas, no lo vamos a descubrir nunca, ¿eh? Quiero avanzar un poco en esto. El versículo 16 de 1 Corintios termina diciendo algo sorprendente. Cuando habla del Espíritu Santo que vino para revelarnos lo que Dios tiene, dice el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Nadie, ¿verdad? ¿Quién puede conocer la mente de Dios? Nadie. ¿Quién le va a instruir? ¿Quién le va a decir a él, hace esto o no, mejor hace esto? Porque ¿quién lo va a hacer? Nadie. Pero dice algo sorprendente la palabra, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Mirá, hay una realidad para todo cristiano que es que nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa es la posición que tenemos ahora, ¿no? Pero esa mente hay que desarrollarla, ¿sí? Mira, quiero decirte algo muy importante. Nosotros tenemos la mente de Cristo. A veces solo nos quedamos en cuanto al Espíritu Santo, lo único que sabemos los cristianos muchas veces es el conocido versículo de Efesios capítulo 5, versículo 18, que dice, no se emborrachen con vino, en lo cual hay desenfreno, sino que sean llenos, sean emborrachados, que el Espíritu Santo los controle, ¿sí? Sean llenos del Espíritu Santo. Y muchas veces sabemos eso como un versículo, ¿sí? Y siempre decimos lo mismo, pero no tenemos idea de lo que significa ser lleno del Espíritu Santo, ¿eh? ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? En realidad, la traducción, sí, lo que está bien dicho de ese versículo es ser continuamente lleno del Espíritu Santo. No es algo puntual, ¿sabes? Es mucho más que ser puntual, ¿eh? Ser continuamente lleno del Espíritu Santo es lo mismo que vivir o andar en el Espíritu. Romanos capítulo 8, ¿sí? Capítulo que muchas veces es desconocido para el cristiano, ¿sí? Ser continuamente lleno del Espíritu Santo es vivir o andar en el Espíritu Santo. Esto es un proceso constante, hermano, ¿eh? No se trata de que en algún momento, por un momento emocional, yo lloro y tiro lágrimas y algo puntual en mi vida. No, no, no. Esto es un proceso. Vivir, andar en el Espíritu es un proceso. Quiero explicártelo un poco, ¿sí? En los minutos que quedan. Dice Romanos capítulo 12, esto estamos estudiando, perdón los chicos que están estudiando Romanos ahora, lo voy a repetir un poco. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, así que hermanos, les ruego, ¿sí? Por las misericordias de Dios, ¿sí? Por las cosas que Dios hizo en tu vida, ¿eh? Lo mismo decía Pablo en otro capítulo, ¿se acuerdan? El amor de Cristo nos impulsa. Entonces les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, consagración, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto espiritual, racional, ¿sí? Y después dice, no tomen la forma de este mundo. ¿Cómo estás viviendo? ¿Según la forma de este mundo? ¿En qué estás metido? ¿Según la forma de este mundo? El cristiano que no tiene tiempo para las cosas de Dios es porque está enredado en las cosas de este mundo, ¿sí? No tomen la forma de este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Algo importante. Sean transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Antes la palabra de Dios dijo que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y acá dice la palabra que nosotros, el proceso del Espíritu Santo es renovar nuestro entendimiento. Escuchá esto. Después de Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios. O sea que Dios quiere renovar, transformar tu entendimiento actual. Avanza un poquito más en esto, y les pido que tengan un poco de paciencia. Dice, acá escribía yo, este proceso de renovación de la mente exige tirar lo viejo, renunciar a lo viejo y tomar y adquirir algo nuevo, ¿sí? ¿Qué es lo viejo? Es tu mente con la cual, ese chip que vos, con lo cual venís cuando llegás a Cristo, ¿sí? Tu mentalidad, tu forma, ¿por qué? Porque, hermano, tu mente, tu forma de pensamiento, ¿sí? Cómo te formaste vos va a ser como vos vivís, ¿sí? Tus pensamientos gobiernan tus pies, ¿eh? Dice la palabra de Dios que cuando vos recibiste al Espíritu Santo está la mente de Cristo también. Esta mente natural tuya, ¿sí? Debe ser renovada, transformada, arrancada para darle lugar a la mente de Cristo en tu vida. Si esto no existe, esto es lo que quiere hacer el Espíritu Santo. Este es el proceso de santificación en tu vida. Quizás haya hermanos que por primera vez están escuchando esto, ¿sí? Yo ruego a Dios, ¿sí? En Romanos estamos estudiando justamente todo esto. Ruego a Dios que ilumine tu entendimiento porque todo empieza por dejar de ignorar al Espíritu Santo, ¿sí? Dejar de creer que vos sos el dueño de tu vida. El cristiano, si vos sos un hijo de Dios, ya dejaste de ser el dueño de tu vida hace rato. Yo tengo 37 años, pero hace 27 años que ya no soy dueño de mi vida, ¿sí? A los 10 años de edad entregué mi vida a Cristo. Él pasó a ser el dueño. No me di cuenta y por muchos años viví yo creyendo que le alquilaba a Él. Hoy entiendo que no puedo vivir más así. Necesito darme cuenta que Él es el que tiene el control de mi vida para que mi vida cambie, tenga un rumbo distinto. ¿Sabes qué? 2 Corintios 5, 17, versículo conocido, dice, de manera que si alguno está en Cristo, si alguno pertenece a Cristo, si alguno es un hijo de Dios, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Lo primero que Dios quiere hacer nuevo en tu vida, ¿sabes lo que es? Es tu mente. Cambiar tu mente, tu forma de pensar. Mira, quiero darte una definición que escribí en algún momento cuando hicimos una de las evaluaciones, porque el curso de Romanos tenemos evaluaciones también, ¿sí? Los evaluamos a los chicos, a los que van haciendo el curso, y una de las definiciones que les escribí ahí, puse esto. Vivir en el Espíritu, o andar en el Espíritu, es vivir en una constante transformación de la mente. Esto es la renovación constante de una mente viciada por el sistema mundo a la formación constante de la mente de Cristo. Vuelvo a repetirte, vivir o andar en el Espíritu, que debería ser la forma normal del cristiano, ¿sí? De vida, vivir o andar en el Espíritu es vivir en una constante transformación de la mente. Esto es la renovación constante de una mente viciada por el sistema mundo a la formación constante de la mente de Cristo. Y quiero avanzar un poco más con esto. Tenés que entender, y voy a hablar de vos, ¿sí? De mí ahora. Tenés que entender que cuando vos llegás a Cristo, ¿sí? Había un hermano ahí en la iglesia que llegó a Cristo a los 45 años de edad, ¿no? Nuestra iglesia, ¿sí? Llegó a Cristo, conoció a Cristo a los 45 años de edad. No importa a qué edad vos conociste a Cristo, pero la mente con que vos llegás a Cristo está formada como vos pensás, como vos sos, ¿sí? Es producto de todas las vivencias, de esos 45 años, de esos 10, 20, no sé a qué edad llegaste a Cristo, ¿sí? De las cosas que te pasaron. Si tuviste familia, si tuviste padre, si tuviste madre, si te hicieron bullying o no, si fuiste vos abusador o no, si te abusaron, si te violaron, si callaste cosas, si no callaste cosas, si te golpearon, si te casaste, si no te casaste, si tuviste hijos. ¿Qué cosas viviste? ¿Qué cosas te condicionaron, sí? De esa manera, eso es lo que sos hoy vos, cuando llegás a Cristo. Tu mente llega así, con muchas cosas, ¿sí?
que aprendiste y condicionantes que el mundo te puso, ¿sí? Rótulos que el mundo te puso arriba. Así llegás, ¿sí? Con esa mentalidad, ¿sí? Con las costumbres que aprendiste en este mundo, con la forma y la moralidad de este mundo. De esa manera llegás a Cristo. ¿Sabes qué dice la palabra? Que Dios quiere hacer todo de nuevo. Dios quiere hacer todo de nuevo. Dice en 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4, dice, pues aunque andamos según la carne, perdón, aunque andamos en la carne, o sea, aunque vivimos acá en este mundo, ¿sí? No militamos según la carne, porque las armas de nuestra guerra, nosotros estamos en guerra los cristianos, ¿sí? Es una batalla de la fe. Las armas de nuestra guerra no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas? Son fortalezas que están en la mente, en tu vida, ¿sí? Fortalezas mentales. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Mira, solamente esto se hace dando el lugar de la mente de Dios, sacando lo que es la mente tuya, aquella mente con la cual vos llegaste, ¿sí? A los pies de Cristo. Mira, hay mucho que decir de esto y podríamos hablar mucho domingo de esto, de cómo se hace esto, ¿sí? Pero déjame decirte que todo empieza por la cruz, ¿sí? Todo empieza por la cruz y después de alimentarte de la palabra y llenarte de la palabra de Dios, ¿sí? Para sacar conceptos, ¿sí? Que el mundo te puso por los nuevos conceptos que Dios pone, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo, ¿sí? El mundo te va a enseñar de que si fuiste herido, tenés que vengarte, ¿sí? Tenés que vengarte. La psicología, en el mejor de los casos, te va a enseñar de que tenés que perdonarte, sacarte eso, ¿sí? Pero la moral del cristiano, ¿sí? Es mucho más alta. El Señor Jesús cuando vino en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, dijo cosas sorprendentes. Lucas nos mencionaba el otro día. Bienaventurados los que lloran. Eso no te va a decir el mundo. Señor Jesucristo, en la ley oíste que ojo por ojo, diente por diente. Más yo le digo, amen a sus enemigos. Que te pega acá en la mejilla, ponele la otra. Eso no te dice el mundo. Esa es la moral del cristiano, esa es la moral del reino de Dios. Y solamente vas a poder vivirla si conoces las leyes del reino, ¿sí? Si conoces la palabra de Dios. Es empezar a llenarse de Dios para quitar lo viejo, ¿sí? Y quiero hablarte de últimas 3 cosas para terminar, ¿sí? La transmisión de este día. ¿Qué cosas tienen efecto en tu mente? ¿Qué cosas tienen efecto en tu mente, en tu forma de pensar, de razonar, de vivir? Hay 3 cosas. El yo, el mundo y la carne. La cruz de Cristo tiene respuesta a estas 3 cosas, ¿sí? ¿Sabes qué? El yo, en primer lugar, el yo es tu ego, es vos, ¿sí? Habíamos dicho de que cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, si sos un hijo de Dios, vos no sos dueño de tu vida. Pasás a ser inquilino, ¿sí? Y Él es el dueño. El yo va a tratar siempre de tener el control. ¿Sabés que esto nos pasa hasta los cristianos más viejos? Conozco mucha gente de muchos años de edad que conoce mucho la Biblia, pero está atada a una religión. Conozco mucha gente que se jacta de conocer mucho la Biblia, pero está atada a una religión. ¿Por qué? Porque ellos interpretan y tienen la verdad ellos, ¿no? Y su yo sigue siendo fuerte. El yo es algo muy serio, ¿sí? Si en el trono de tu vida el yo está sentado, si vos estás sentado ahí y Dios no tiene el control, y no te das cuenta que Dios quiere quebrantar tu vida, y Dios lo va a hacer humillando tu vida, ¿sí? Haciendo de pasar por cosas difíciles. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es la única manera que Dios tiene de tratar con tu vida. Si Él no es la prioridad, entonces no podés, ¿sí? Conocer lo que el Espíritu Santo tiene para tu vida. Dice, en cuanto al yo, dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy, mi yo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Me di cuenta, ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en este mundo, cuando me pongo los zapatos a la mañana y me los saco para irme a dormir, esas horas que estoy despierto y dormido también, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él vive en mí, no yo. Yo no decido. Cambié mis patrones de razonamiento por lo que dice la palabra. Cuando Satanás fue a tentar a Jesucristo en el desierto, sí le dijo, mirá los reinos de este mundo, todo esto te daré si postrado me adorares, mirá esa piedra, tenés hambre, decirle que se convierte en pan. ¿Sabés que él no razonaba? Cristo, siendo el Hijo de Dios, él no usaba su mente natural para contestarle. No razonaba con Satanás. Solamente le daba lugar a la mente de Dios y decía, escrito está. Dios dice esto de esto. Yo no sé qué opino yo. ¿Sabes? Si las decisiones las tomás vos, ¿sí? Si vos haces parte a Dios de tus decisiones, estás en un completo error, ¿sabes?
El cristianismo no se trata de hacerlo parte a Dios de tu decisión. No, 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 no. Probablemente tenés que replantear realmente tu vida cristiana. Se trata de que Dios es el dueño y Él es el que dirige, ¿sabes? Eso es el yo, el mundo, el mundo. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 14. Dice que lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo me es crucificado a mí y yo estoy crucificado al mundo. En la cruz el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. ¿Sabes qué? Ahí hay un proceso de sanidad en tu vida. El mundo ha muerto, la huella de lo que el mundo pudo haber hecho cuando vos llegaste a Cristo, las heridas del pasado. Cuando vos llegaste a Cristo, llegaste golpeado por cosas que te pasaron, cosas que viviste en el mundo. Si te abusaron, las cosas que aprendiste, la vivencia, cómo te aprendiste a defender. ¿Sí? En la cruz de Cristo tiene que terminar todo eso. Ahí murió. Hay sanidad en la cruz de Cristo para que tu vida sea distinta. Si no tuviste padre, si fuiste abandonado, dice la palabra de Dios, tenés que incorporar nuevas formas de pensar a tu vida. Dice la palabra de Dios que Él es padre de huérfanos, ¿sí? Que si tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová me recogerá, dice la palabra de Dios. Y habla de que ahora tenés un Padre celestial por sobre todas las cosas. ¿Sí? En la cruz de Cristo se borran, ¿sí? Y deben encontrar sanidad en las heridas del pasado. Y también en la cruz de Cristo hay un corte a la adicción que el mundo puede haber hecho en vos, ¿sí? Costumbres pasadas, cosas pasadas que quedaron en tu vida. Y finalmente la carne. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 24, que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La carne es una cosa muy seria. Leer Romanos capítulo 7 es algo que está en tu vida y lo vas a tener hasta el último día que estés en este mundo. Nuestra redención final va a ser liberarnos de todo eso, ¿sí? Pero eso va a ser una lucha que vas a tener que tener y vos tenés que crucificar eso, ¿sí? Mirá, hasta acá la palabra del Señor. De todo lo que he dicho hay mucho que decir en cuanto a la renovación del entendimiento. Básicamente es dejar el control de tu vida, dejar de opinar vos sobre las cosas de tu vida, sobre tu economía, sobre la política, sobre cómo criar a tu familia, sobre cómo tratar a tu esposa, sobre la iglesia también, ¿sí? Y preguntarle a Dios qué Él opina de eso. Es darle el control a Él. Todo empieza por dejar de ignorar al Espíritu Santo. Yo quisiera esta mañana que Dios haya tocado nuestros corazones para, si no conoces, si sos un hijo de Dios y tenés el Espíritu Santo en tu vida, pero no sabés nada de Él, te invito también a que te sumes al curso de Romano, quizás ahí se lo expliqué un poquito mejor, pero sabés que quiero decirte que Dios puso algo en tu vida que es su Espíritu, para que sepamos lo que Él nos ha concedido para poder vivir así una vida distinta. Que Dios bendiga su palabra, ¿sí? Que te haga pensar. Y en primer lugar, mira, yo sé que hay muchas cosas que quizás no sabes qué hacer ahora, ¿no? Con todo esto que escuchaste. Pero lo primero que tienes que hacer es doblar tus rodillas, ¿sí? Y decirle, Señor, te pido perdón porque hasta ahora te he tratado como que vos sos el inquilino acá, en esta casa. Quiero conocer de tu Espíritu Santo. No quiero contestarlo más. Quiero entrar en ese proceso de que Él me enseñe lo que tiene para mi vida. Quiero salir de mis problemas, quiero saber a qué me has llamado vos. Amén, que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra y porque de todo esto que hemos hablado, no hemos ganado nada nosotros, Señor. No somos dignos de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero dice tu palabra que es una realidad. Quiero pedirte de que hoy llame nuestra atención fuerte, Señor, a nosotros como iglesia, para darnos cuenta de lo que tenemos, Padre, de ese ser que tenemos en nuestra vida y que empecemos, Padre, a escuchar su voz. No vamos a escuchar su voz si queremos hablar nosotros, Padre. Que podamos ceder el control de nuestra vida, Padre, a Él. Te agradezco, Padre, bendícenos, Padre, como tu iglesia. Bendice a los hermanos, Padre, a que ellos puedan estar escuchando este mensaje. Te alabamos, te adoramos, te amamos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por estar una vez más. Nos encontraremos nuevamente el próximo domingo, si Dios así lo permite, por esta misma plataforma. Bendiciones.